decía hace unos instantes que hoy día vamos a ver la parte vascular y dentro de ello principalmente vamos a hablar de geografías aórticas, que son prácticamente las del corazón. Bueno, no específicamente del corazón, pero sí de los grandes trombos aórticos y supraórticos, que son los que permiten la vascularidad, vamos a decir, principal y primaria de lo que son todo el sistema vascular. Esto de acá se puede estudiar de acuerdo a lo que... De acuerdo al primero, lo que tenemos que ver es el acceso. El acceso se hace por la llamada técnica de Seldinger. La técnica de Seldinger ya deben haber escuchado, es más, ya deben haber visto en los procedimientos intervencionistas vasculares, que consiste en la utilización de una aguja y un, ¿cómo se llama?, que es hueca y que permite acceder luego con las guías y posteriormente con los catéteres al sistema vascular. Esta función es toda una secuencia, todo, pero como supongo que ya lo saben, así que no va a haber problema salvo ponerle... Aquí lo puedo narrar. La primera es la primera parte es cuando esta aguja con un trocar sencillamente se coloca dentro de la luz de la arteria. El médico hace la técnica de la punción a la altura de lo que es la arteria femoral, y con ello consigue, primero siente una sensación de traspaso y lo que hace es luego retirar el trocar y ver si está dentro de la luz del vaso. Ahí va a salir la sangre a buen chorro, generalmente cuando es arterial. ¿Por qué? Porque estamos a favor de la corriente, o sea, quiere decir que cuando ingresa en este sentido, la sangre va a salir, en casos de jóvenes, posiblemente si a ustedes le hacen una angiografía, hacen la técnica de Seldinger y ingresan por lo que es la femoral, la sangre puede saltar hasta casi 2 metros de distancia por la presión que tiene la sangre que está siendo enviada hacia las partes más distales del organismo. Luego de ahí, cuando ya está colocado en la luz del vaso, se coloca una guía. La guía se introduce lo más que se puede, se retira luego la aguja y se hace el cambio a un sistema de catéter. El catéter ingresa, al sistema introductor. El sistema introductor es un dispositivo que permite el acceso permanente durante el tiempo del procedimiento y de bastante seguridad, porque es como yo siempre lo comparo con, parecido a los dilatadores también, son como palitos de tejer, son palitos, pero que tienen un dispositivo que permite, tiene como un trompito en la parte superior que permite colocar los catéteres, y tiene otro tubito que va al costado que sencillamente permite introducir los líquidos. Este dispositivo en inglés le llaman check flow, o sea, válvula de pase de flujo, ¿no? Nosotros lo conocemos como introductor. Generalmente el introductor más usado es el de 5 o el de 6 French. El French, yéndome por ahí, es la unidad de medida de diámetro de los catéteres. Esto de aquí podemos decir, y también puede ir para las tantas preguntas de examen, porque me han pedido que les dé como 20. Espero que se nos haga. El asunto está en que de las 20 que voy a dar, podría ser esta una de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto mide un French? Periódico puro. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que es menos de 1 centímetro, de 1 milímetro. La tercera parte de 1 milímetro. ¿Cuándo hacemos 1 milímetro? ¿Con qué French? Con 3 French estamos haciendo prácticamente 1 milímetro recién. Entonces, dense cuenta lo delgado que es para acceder a los sistemas arteriales. Igual luego va a haber guías y microguías que inclusive sencillamente van a ser bastante más delgados que lo que estamos hablando, porque sencillamente van a accederse a arterias muy pequeñitas. Entonces, una vez colocado el sistema introductor, se puede acceder ya a lo que es
la colocación de guías y catéteres y llegar al sitio donde nosotros queremos estar. Parte de la técnica, sencillamente cuando se coloca, por ejemplo, la aguja en la luz del vaso, sale un poquito de sangre, se le parte el chorrito de sangre, o cuando ya estamos introduciendo el catéter dentro del área de interés, ¿no? El medio de contraste, ya esto lo saben de memoria, pero siempre es bueno ponerlo. El medio de contraste que se utiliza es un medio de contraste iónico o no iónico. No iónico, hipo o hiperosmolar. O isoosmolar. Hipo. Hiperos. Debido a esto, generalmente permite sencillamente discurrir por la parte de la sangre sin mayor contratiempo. Tiene un bajo riesgo alérgico. Actualmente los medios de contraste son bastante seguros, pero una cosa que nuestros amigos, los señores médicos, a veces no valoran, a pesar de que supuestamente ellos también tendrían que estar al día con esta información, es cuánto gastan a veces en contrastes. ¿Cuánto es lo máximo que podría recibir un paciente para que no tenga una IRA? Una insuficiencia renal aguda. O puede ser inducido a una IRA, pues justamente por una buena cantidad de contraste. ¿Cuánto es el promedio que se dice que puede recibir una persona en un procedimiento? El promedio no, el límite. 500, 800, 300, 100. A ver, ¿qué dice algo? Ni idea. ¿Han visto procedimientos vasculares ya? A ver, levanten la patita todos los que han visto procedimientos vasculares. ¿Nadie? ¿Nadie ha visto una arteria ahorita? Si han visto, ya, levanten la mano, no sean miedosos. Ya. ¿Cuántos contrastes han visto? ¿Cuántos frascos se han gastado? Nada. Señores, les comento una cosa, sus prácticas de intervencionismo no son solamente para que vean las imágenes, no son sus prácticas para diagnóstico, tampoco para ver solamente la técnica, si está bien la imagen, está bonita, es para conocer todo. Lástima que lamentablemente nuestros sistemas de práctica limiten un poco de repente el acceso, tienen dificultades de pronto para poder acceder bien a ver los procedimientos. De pronto, como en mi sala alguna vez, ahorita no, ha pasado, faltan mandiles, entonces el alumno tiene que quedarse en el comando nada más y no puede visualizar bien los procedimientos, pero la mayoría de veces está con nosotros, está viendo todos los materiales que se están diciendo, está viendo la técnica, cómo se está interviniendo, está viendo cuánto contraste se le va pasando, está viendo que a veces que, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, hablo de la abdominal, la enfermera está diciendo, oye, falta contraste, entonces ya le había dado uno, se le da otro, y de pronto otro. En general se asume de que pasando los 300 centímetros cúbicos, hay un gran riesgo de que se induzca a una IRA, una insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, sencillamente nosotros, es nuestra obligación, tecnólogos médicos, al menos yo lo hago siempre así, nosotros somos los que tenemos que pasarle la voz al doctor, ya van 300 centímetros. En algunas veces de repente te pueden contestar, ¿y a mí qué me importa? Como ha pasado algunos, ¿no? ¿Cuál es el problema? También, hace algunos bien guapos, ¿no? Sencillamente te ponen así. Bueno, solamente le digo que son 3 frascos. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros sí valoramos la parte de protección radiológica, igual que la parte fluoroscópica. Todos ustedes están viendo en su práctica equipos angiográficos que tienen un sistema de alarma, una chicharrita que sencillamente en la mayoría de casos, casi todos los equipos angiográficos son de 5 minutos. Algunos antes eran de 3 minutos y así uno puede graduarlo, inclusive hay algunos que tienen sistema de graduación para más o menos su alarma. Pero digamos que sea de 5 minutos. Ahora bien, también para esto hay normas internacionales que dicen de que sencillamente uno no debe estar expuesto mucho tiempo a la radiación fluoroscópica directa, pero va a depender de ciertos criterios. Buenas, casi noches, ¿cierto?
Entonces, eso de ahí es importante también conocerlo. Un procedimiento común y silvestre, por decir, se me ocurre una CTPH, en esencia podría tener como máximo, entre comillas, con manos expertas y sin complicaciones, todo, 10-12 minutos de fluoroscopía. Una sonda nasoyeyunal podría tener en general 2.5 a mucho 5 minutos de fluoroscopía. Pero se imaginan una sonda nasoyeyunal que demore 1 hora de tiempo de fluoroscopía. Digo tiempo de fluoroscopía, no digo tiempo de procedimiento. O sea, en la fluoroscopía, cuando se pisa y se ve la imagen, es parte del proceso. Ese tipo de cosas a veces es lamentable que sencillamente algunos médicos, principalmente porque son ellos los que realizan el procedimiento, pero somos nosotros los que estamos valorando y también de pasadita nos estamos quemando con ellos, pero tenemos que decirlo. La parte importante de nuestro trabajo en intervencionismo no solamente es hacer que la imagen se vea bonita, todo, darle las posiciones al paciente, sino valorar la protección radiológica, quién está con mandil, quién está sin mandil, cómo se llama, qué criterios tenemos que ver para que sencillamente defender al paciente, que es el que no sabe y es el que está siendo atacado, entre comillas, por la radiación. Decirle al médico, doctor, van 30 minutos de fluoroscopía. Algunos terminan medio raro, ¿no? Como te digo, no igualito que con el contraste, doctor. Alguna vez me han contestado, ¿y a ti te cuenta el contraste? No, le digo, sencillamente le cuenta al paciente. Entonces, también hay formas y formas de contestar, ¿ok? Entonces, en ese sentido, es importante la protección radiológica, el conocimiento de lo que es el medio de contraste, cuánto medio de contraste sería supuestamente lo máximo. O sea, esto está recomendado. No es obligatorio. Llegó a los 300, ya, se suspende el procedimiento. Tampoco, como diría mi querido amigo Kenny. No es así. Entonces, la idea es darle una aproximación al médico de que está llegando a límites que pueden complicar a su paciente. Una de las complicaciones directas, y esa nos ha pasado directamente, valga la redundancia, con el paciente, es de que sencillamente ustedes han visto cómo se hace una urografía excretora. ¿Ok? La última parte de la urografía excretora, la placa de 30, algunos según 25, 30 minutos, 35, pueden decir otros, pues la última placa ya llega a mostrar la vejiga semillena, ¿correcto? Y ustedes le dicen al paciente que vaya a tomar líquido y aproximadamente en 30, 40 minutos, sencillamente tiene la vejiga llena. Imagínense a un paciente que le ponen 300 centímetros cúbicos que al cabo de un rato ya están obviamente siendo eliminados por vía renal. ¿Qué pasa con su vejiga? Está llena. Hace el famoso signo de balón, o sea, se siente, obviamente el médico, pero en algunos casos, valga esto, los enfermeros o el que habla, sencillamente vemos ahí que ya se pronuncia incluso la parte abdominal baja porque el paciente tiene la vejiga llena. Puede estar sedado. ¿Qué podría pasar? ¿Se puede reventar la vejiga? Podría. ¿Qué podría pasar? Una peritonitis. ¿Qué podría pasar? Que se fuerza sencillamente a que haya un reflujo y puede haber una infección a los riñones, entre otras cosas. Y lo otro es el hecho de que el organismo, como ya ve que ha eliminado contraste acá, supuestamente hace la absorción del contraste a nivel intestinal. De ahí depura y sencillamente lo manda a los riñones. Pero ¿qué pasa si está concentrado acá? Lo vuelve a recircular. Entonces la posibilidad de que el contraste ahí sí pudiera ser una reacción adversa se potencia un poco. O sea, es como un círculo vicioso. ¿Qué se tiene que hacer? Muchas veces, sea el enfermero, el que habla también sabe hacerlo, sencillamente a veces tenemos que sondear al paciente. Ponerle una sonda para que elimine ese contraste que está retenido y baje el signo de balón y se eviten las posibles complicaciones. Entonces es importante cuánto contraste se le pone al paciente también. ¿Qué contraindicaciones podríamos tener? Aleja los medios de contraste, relativa, ya hay muy poca reacción adversa. Deterioro de la función renal, sí, y este es un arma de doble filo. Para la urografía excretora, por ejemplo, una de sus indicaciones, ¿para qué se pide la urografía excretora? Para ver ira. ¿Y qué produce el medio de contraste con el que haces ¿cómo se llama el procedimiento? Produce ira.
puede producir una insuficiencia renal aguda. O sea, que tienes una cosa que te permite ver supuestamente indirectamente si tiene una enfermedad, pero también si te pasas en el otro con ese mismo procedimiento puede provocarle lo mismo. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con la función renal. Cuando está deteriorada hay que ver muy bien cómo se llama trabajar con la mínima cantidad de medios de contraste. Los trastornos de coagulación o consumo anticoagulante, esto es importante porque sencillamente tenemos pacientes que ante una pequeña heridita no dejarían de sangrar. Pacientes diabéticos, pacientes que son sufren de enfermedad de tromboembolismo pulmonar y están con sistemas de fibrinógenos que, vamos a decir, suavizan su sangre, la adelgazan, no tienen la densidad necesaria, no tienen la suficiente cantidad de plaquetas y pequeñas heriditas no cierran. Una condición cardiopulmonar de tipo inestable, o sea que sencillamente esté en malas condiciones, aunque es relativo. Tenemos pacientes que, no sé si ustedes hayan visto, atendemos de la UCI con ventilador, con respiración asistida, no es mayor problema. Se dice de que podría ser un problema, la literatura lo pone, pero definitivamente si es necesario atenderlo, hay que hacerlo. Vamos a los tipos de procedimientos. Uno de ellos es la llamada angiografía aórtica. ¿Qué entendemos por angiografía? ¿Qué es una angiografía? Comenzando por ahí. ¿Alguien se anima? ¿Nadie? Estudio de vasos. ¿Qué vasos? ¿De cristal, de plástico? Vasos sanguíneos. En estudio de vasos depende de los fines de semana, también su estudio de vasos. Este vaso me gusta, este vaso me gusta. Ok, ya se conocen. Ok, estudio de vasos sanguíneos, pero es muy seco. Si me dijeran estudio radiológico de vasos sanguíneos, perfecto, porque el estudio radiológico de vasos sanguíneos implica la opacificación del sistema vascular mediante la utilización de medios de contraste. ¿Ves cómo sale la figurita completa ahí? Perfecto, eso es la definición. Ahora bien, ¿pero por qué angiografía y no arteriografía o flebografía? Lo dije creo que en la clase pasada, ¿no? Así que ya la saben. Entonces ya esa figurita la cambiamos, tipo las que van a cambiar de Paolo por... Qué falta de fe, ¿no? Ahora estamos por la amnistía, ¿no? Sí, ya, vamos a ver, sí, bastante, ¿no? Ok, entonces tenemos de que la angiografía es el estudio prácticamente de toda la fase arterial y venosa de una estructura o arterial, en este caso de una estructura vascular o de las estructuras vasculares que ingresan o salen de algún órgano. Buenas noches, el siguiente ya no entra. Piña dulce, ya no voy a abrir cosas. Muy bien, entonces tenemos de que puede haber diversas indicaciones. ¿A qué le llamamos indicaciones? La posibilidad o lo que nosotros conocemos como por qué piden la radiografía, por qué piden este estudio radiográfico. Uno de ellos es la coartación de la aorta. ¿Han escuchado qué es coartación? Ya, los que han escuchado, ¿qué es? Tú me has movido la cabeza, ¿no? ¿Qué es la coartación de la aorta? Ya. Estenosis leve, moderada, crítica. Ya, vamos a dejarlo ahí. Antes de esto, sería de características adquiridas o es congénita. Congénita. Muy bien. Una coartación aórtica viene con el individuo ya desde el nacimiento y por tanto sencillamente corresponde a lo que es una disminución del calibre sumamente crítica de lo que es el callado de la aorta generalmente. Bueno, hay en diversas zonas, ¿no? Pero la más común es la zona del callado y la aorta descendente torácica. Una disección aórtica. ¿La? Ok, se abre una luz falsa a nivel de lo que es la aorta y por ahí también discurre sangre, ok, y lo peor es que va separando una de las capas de lo que es la arteria. Aneurismas,
En este caso los pseudoneurismas, podrían también tener los verdaderos aneurismas. Esa es otra de las indicaciones. La arterioesclerosis y su variante, la aterosclerosis, lo vamos a ver en un instante. El síndrome de Leriche o Leriche, como le dicen algunos, que es una obliteración o cierre de las arterias a nivel de la bifurcación de las arterias ilíacas, que impide o dificulta considerablemente el pasaje de flujo distal arterial, sangre arterial hacia los miembros inferiores principalmente, ¿no? En este caso, tú me vas a tener que ayudar. Ya. Vamos a hablar muy bien, más rapidito, de lo que es estos procedimientos. La aortografía específicamente es el estudio angiográfico de la aorta. Y los estudios selectivos están referidos al cateterismo que se haga de cada uno de los vasos. Esto quiere decir de que sencillamente si nosotros sentamos a uno de las ramas que salen de la aorta, el nombre que se va a denominar es el nombre de la arteria aferente, la arteria que está yendo hacia un lado. En este caso podemos hablar de una celiacografía o la arteriografía del tronco celíaco. Podemos hablar de una arteriografía hepática, esplénica, mesentérica, superior e inferior, una arteriografía renal, etcétera, etcétera, etcétera. Y la venografía, flebografía llamada en unos casos, o nombres específicos como una cabografía superior e inferior, reciben nombre de acuerdo a la zona en la que están. Generalmente flebografía hablamos de las estructuras que están en las extremidades. Flebografía de miembros inferiores, flebografía de miembros superiores. Cuando ya tenemos zonas que están en la zona de cuello, tórax, abdomen, generalmente reciben el nombre de venografías. Venografía yugular, la venografía, hay algunos que tienen nombre propio, como la cabografía. La cabografía, por ser el vaso más grande a nivel venoso, tiene su nombre propio, igual que la aortografía. La cabografía tiene una nomenclatura especial. Algunos hablan de venocabografía, un poco redundante, pero sencillamente es otra de las formas en las cuales sencillamente podría nominarse esta estructura. Ok, ahí estamos viendo tres imágenes. Comencemos con la de la izquierda, que corresponden a la zona de lo que es la aorta ascendente principalmente. La aorta ascendente tenemos que es esta zona de aquí. Ahora bien, es la primera parte de la aorta. La aorta sabemos que tiene una zona ascendente, una zona de callado, y una zona descendente, que tiene a su vez dos partes, dividida en la parte de la aorta torácica y la aorta abdominal. Descendente torácica, descendente abdominal. La aorta ascendente, ¿qué ramas principales da? Igual, como de hombre o como de mujer. Disculpa, ¿cuál dijiste? ¿Renal? Coronal. Coronaria. Ya. En esencia se asume de que prácticamente la aorta ascendente no da ninguna rama, salvo las que sencillamente irrigan el propio corazón, supuestamente, pero no da ninguna rama para ninguna otra parte del cuerpo, solamente es. El callado de la aorta, que es la segunda porción, sí da tres ramas principales. En orden de aparición son tronco brachiocefálico compuesto por la arteria carótida común o primitiva del lado derecho y la subclavia del lado derecho propiamente. Luego estaría la carótida común o primitiva del lado izquierdo y por último la subclavia del lado izquierdo. Eso está bastante fácil, y aquí en los tres, bueno, en estos dos casos se logra ver acá el tronco brachiocefálico, aquí está la carótida común izquierda,
y acá está la subclavia izquierda. Estas son las dos ramas, acá está la que va primero, va de frente hacia arriba, esa es la carótida primitiva del lado derecho y la otra es la subclavia del lado derecho. Muy bien, entonces este tipo de arteriografías nos permite, de angiografías, nos permite definir bien las cosas. En algunos casos, como se hace bien desde el fondo, se puede ver esto. Esta y esta de acá. Esas son las ramas coronarias. Apenas nace lo que es la aorta ascendente, vamos a poder pintar las ramas coronarias. Obviamente, para estudiar coronarias como tal, esto no sirve. Hay que hacer un cateterismo selectivo. Y eso de ahí, seguramente en el siguiente capítulo que tiene intervencionismo, se lo va a mostrar muy bien el profesor Portillo. Muy bien. Aquí hay algo de raro. En esta no. Aquí, un defecto de reflexión. Acá está la aorta ascendente, una ligera dilatación que puede ser relativamente normal y puede ser meramente posicional. Acá no se ve la zona del callado, pero aparentemente está bien. Aquí miren, esto quiero que vean. ¿Lo ven? O sea, no cubre, vamos a decir, no sigue la trayectoria normal y medio que hace una curva y todavía con una especie de bandita radio-opaca ahí. ¿Estamos? Se ubicaron el sitio. Ahí lo que están viendo es una disección. Una disección de parte de lo que es la aorta, en este caso a nivel del callado. Las disecciones son un problema porque conforme entra sangre y va abriendo un pequeño boquete, un pequeño orificio lo convierte de pronto en un boquete por donde discurre sangre de manera anormal, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que sencillamente al separar esto va a ir avanzando, poquito a poquito va a ir avanzando y puede irse, ojo, puede irse desde la aorta torácica inclusive hasta las arterias ilíacas esa disección. Así de severo puede ser. Aquí está normal, no hay ningún problema, esto es un defecto de reflexión normal, no hay ningún problema, pero en líneas generales podemos ver ya en este tipo de estudios en los inicios de las disecciones o las coartaciones aórticas. Estos estudios de angiografía aórtica descendente son principalmente para ver esas dos indicaciones. Pueden cambiar por favor. La arteriografía o angiografía pulmonar. La arteriografía pulmonar, vamos a llamarlo así a la fase arterial, se va a realizar cuando se sospecha de una tromboembolia pulmonar, un tratamiento de fibrinolíticos. ¿Qué serían fibrinolíticos? ¿Alguna vez han escuchado la palabra? Seguramente que casi no, o nunca no, o siempre no. Muy bien. La tromboembolia pulmonar, ¿qué es? Es una enfermedad que produce ¿qué? Formación de coágulos en zonas distales que lamentablemente si van al pulmón pueden bloquear la zona pulmonar y sencillamente provocar inclusive la muerte. Entonces, para luchar contra el tromboembolismo pulmonar hay dos cosas que se pueden hacer. Una de ellas está puesta abajo. La colocación de venos en filtro cava. La colocación de filtros en vena cava. Hace rato que no me cruzaba tanto, me parecía el chavo. La colocación de filtros en vena cava. ¿Qué es un filtro? Y después vuelvo al otro. ¿Qué es un filtro? Un filtro es un dispositivo metálico tipo cuerdita, pero una cuerda cerrada, que cuando asciende un coágulo lo corta en varios pedacitos. Y ayudado con fibrinolíticos, que son medicamentos especiales que disuelven los coágulos, evita que esos coágulos, que ya están más chiquitos, inclusive lleguen hacia la pulmonar y puedan causar algún tipo de embolia. O sea, uno ayuda al otro. A veces el tratamiento con fibrinolíticos no es suficiente. El paciente recibe sencillamente medicamentos para que su sangre tenga estos sistemas anticoagulantes. Pero el problema es que estamos diciendo anticoagulantes. ¿Qué le pasaría al paciente si se cae o se raspa y tiene una heridita? Si tiene tratamiento con anticoagulantes, sangre hasta morir. ¿Ok?
Entonces, es muy riesgoso entonces mantener a un paciente que tiene sospecha o tiene confirmada una tromboembolia pulmonar solamente con fibrinolíticos. Hay que darle una ayuda más. Un dispositivo interno que sería el filtro en vena cava, que lo vamos a ver en un instante si no me equivoco. El diagnóstico de malformaciones o fístulas arteriovenosas con posibilidad de embolización. Algunos tipos de patologías que sencillamente son conexiones aberrantes entre las arterias y las venas y que mezclan la sangre y imposibilitan la función principal, no solamente de transporte de nutrientes, sino principalmente de transporte de oxígeno. Entonces, eso es muy importante que se tiene que corregir. Una de las formas, sencillamente, es la embolización, que espero en Dios que sencillamente hoy día me dé el tiempo de hablarle, porque esa es una clase súper extra. ¿Y cómo hacemos el abordaje? En intervencionismo, todo el abordaje se va a hacer por técnica de Seldinger y acceso a vía venosa en angiografías por sustracción orbital. 3 imágenes que nos muestran, miren el estudio convencional antiguo, el de allá, el de la mano derecha, izquierda para ustedes, perdón, izquierda, en lo que se ve, principalmente se ven todas las ramas, sino que las ramas izquierdas no están bien pintadas, pero en esta sí. Este es un estudio geográfico completo, muy bonito, en el que se ven tanto las ramas derechas como las ramas izquierdas de toda la pulmonar, bien distribuido y no hay ningún problema. Vean el siguiente, ya también más arriba, vean que solamente un lado se pinta con una hiperfunción, inclusive una hiperperfusión, porque toda la sangre que se está mandando para la zona de la arteria pulmonar, como está bloqueada esa zona, no deja pasar, hay un embolismo aquí, no deja pasar aquí, toda se está recirculando por un solo pulmón. Esto causa dificultades cardiorrespiratorias al paciente y estos pacientes con embolismo pulmonar obviamente están en riesgo su vida. Volvemos a lo de la embolia. La embolia es un coágulo que se puede desplazar de un sitio donde se formó hasta cualquier otra parte del cuerpo y lamentablemente puede bloquear una arteria. Hay embolismo venoso también, pero generalmente hablamos de arterial, que es el más peligroso. Entonces, y puede bloquear una arteria y dar una zona de falta de irrigación, una zona isquémica que se va a formar ahí, y luego posiblemente una zona necrótica si no se trabaja bien en eso. Y la necrosis llama a infección. En el caso, por ejemplo, de los piecitos, que es lo más común, nosotros tenemos, no sé si hayan visto, en las salas de intervencionismo, uno de los procedimientos que también es más frecuente es la arteriografía de miembros inferiores en pacientes que son de pie diabético o que han tenido de pronto algún traumatismo o tienen enfermedad, tienen ateroesclerosis. ¿Por qué? Porque cada una de estas patologías que les he mencionado lo que va a causar es una disminución del calibre o un cierre del diámetro normal de la luz de un vaso. Y la irrigación distal, a pesar de que pudieran ir por ciertas colaterales, cuando ya es muy chiquita, ya ni las colaterales ayudan mucho. ¿Qué va a haber? Entonces volvemos a lo mismo, isquemia. La isquemia me va a llevar a necrosis y la necrosis a una infección. Entonces va a dar lo que normalmente nosotros llamamos como la gangrena en los miembros inferiores. Por ello es de que sencillamente nosotros en intervencionismo ofrecemos algunas alternativas como lo vamos a ver. Una de ellas va a ser la ATP, la angioplastía transluminar percutánea, o en general para ustedes solamente angioplastía, ¿no? Que es lo que de repente con ese nombre lo han visto, pero su nombre verdadero con nombre y apellidos es ATP, PTA en inglés. ¿Ok? Esto es una de las alternativas. Bueno, ahí ya esos son unos conceptos que más que nada es para el señor, pero ya, pásate una más. El embolismo pulmonar, como vimos en la imagen anterior, lamentablemente puede causar serio compromiso en la vida del paciente, pero ¿por qué se puede producir? Puede ser por un pedazo de placa aterosclerótica. La presión de la sangre o la fuerza porque el flujo pasa por sobre una arteria o vena en un paciente que tiene altos niveles de colesterol, o sea, tiene grasa circulante en sangre, que luego se va haciendo como unos depósitos y luego de esos depósitos va formando láminas o plaquitas, hace que en determinado momento de repente alguna de esas laminitas se desprenda, alguna de esas plaquitas se desprenda y viaje a otro sitio de menor calibre.
y al viajar a otro sitio de menor calibre, en determinado momento lo va a tapar, lo va a bloquear. O sea, actúan como émbolos, no solamente las placas ateroscleróticas, pequeños pedazos de un tumor. Los tumores también, lamentablemente, por algún motivo, pueden ser de repente, algunos pueden desplazar pequeñas cantidades de células, o sea, un pedacito del tumor, y eso también actúa como émbolos. Glóbulos de grasa, bueno, ya lo dijimos, aire, líquido amniótico o cualquier otro material que pueda bloquear un sistema arterial. No sé si alguna vez les dije, bueno, seguramente a los de mi clase sí lo van a recordar, los de serio, pero les dije, por ejemplo, cuando hay accidentes automovilísticos en los cuales están comprometidos los miembros inferiores, puede tener una fractura conminuta, abierta, de pronto se ha chancado, como dicen criollanamente los miembros inferiores. Una de las complicaciones más severas no es el hecho de que sencillamente los huesillos estén rotos por todos sitios, sino que si siendo fractura abierta, ¿qué pasa cuando hay una fractura abierta? Uno de los signos característicos de la fractura abierta. Entrada o ingreso de aire a la zona de lo que es al costado de la fractura, al costado de los huesitos se va a ver burbujas de aire. Esa es una. Dos, obviamente está fracturado, está chancado, ha sangrado un poco. ¿Y qué se forma el organismo que trata de hacer? Coágulos, muy bien. Y tercero, vamos a lo mismo, ¿no? Sencillamente es un paciente que de pronto tenía sus placas de grasita. Entonces, aquí viene la situación. Cuando normalmente nosotros tenemos a un paciente que tiene estas características, puede pasar hasta 3 tipos de embolia. La propia embolia sanguínea, que son coágulos que viajan desde una zona, en este caso producto de un traumatismo, pueden viajar hacia la zona superior y pueden taponar la arteria pulmonar. Ese es un tipo de embolia, la embolia sanguínea propiamente dicha por coágulos. Luego les dije el aire. El aire, tenemos un problema. Las arterias son las que llevan sangre. O sea, son como las cañerías que llevan sangre hasta las partes más distales de nuestra ciudad. ¿Ok? Como si fuera el agua. En este caso es la sangre. ¿Y las venas cómo actúan? Como recolectores. Vamos a compararlo como si fueran una pequeña aspiradora, porque llevan desde sitios muy lejanos de difícil acceso, digamos que estamos parados, desde ahí lo llevan hasta acá en todo momento. Claro, tienen su sistema de válvulas, van llevando, lo ponen ahí, va subiendo, es más lento su flujo, porque va a veces contra gravedad. Pero a lo que voy, funcionan como una cosa que aspira. Imagínense que tienen aire en una zona, se mete a una venita que está abierta. Aspira y ese airecito va subiendo. ¿Se acuerdan ustedes la recomendación de que siempre cuando vas a inyectar a alguien no le vayas a meter burbujas y todo lo demás? ¿Qué puede producirle? Lo que les estoy diciendo, una embolia gaseosa. Ese es el segundo tipo de embolia que puede darse. Y ya les hablé del tercero, placas ateromatosas, que sencillamente, o bolitas de grasa que sencillamente tenemos en el organismo, que todos acá en las piernas tenemos un poquito de grasa internamente. De pronto absorbe un poquito de grasa y ese es el otro tipo de embolia. O sea, el embolismo no solamente es el embolismo clásico sanguíneo, sino pueden haber contando ese, hasta 3 variantes de lo que es el embolismo. El embolismo sanguíneo, el embolismo graso y el embolismo gaseoso. Muy bien, sigamos. La trombosis. Acá, la diferencia, buena pregunta, ¿verdad? De pronto es para que lo estudien. La diferencia entre trombosis y embolia. A ver, alguien que sea valiente, que tenga buena voz. A ver, delegado, tú querías hablar. Aunque la única diferencia es que el embolia se desplaza y el trombo no se desplaza. El trombo. Y cuando hablamos de tromboembolismo, se formaba en su sitio de origen y arrancó de ahí. claro, se entiende, pero si lo dice secamente el otro no se desplaza, sí se puede desplazar, sino que sencillamente cuando está en su sitio es trombo. Pero ya cuando migra, se va a otro sitio, se puede convertir en un émbolo. Y entonces cuando se está trasladando es un tromboémbolo, o sea, es un tromboembolismo.
¿Ok? Muy bien, conocen el concepto, lo tienen bien, así que vamos directo para otra cosa, que es otra de las indicaciones. La angiografía abdominal, ya también subimos de la torácica, ahora estamos bajando a la angiografía abdominal, puede, lo que nos va a dar es la idea de la arquitectura, lo que es la morfología de toda la vasculatura abdominal propiamente dicha. Estamos hablando principalmente de lo que es la aorta y de todas las ramas que salen de ello hacia los diferentes órganos que están en el abdomen. Se observa ubicación, desplazamiento de vasos, posibles obstrucciones o desgarros. O una especie de, no de regla, pero sí como una cuestión para tener en cuenta, dice, cualquier desplazamiento de los vasos puede indicar una lesión ocupante. ¿Qué es una lesión ocupante? En otras palabras, un tumor. O sea, si tenemos la trayectoria de la aorta, que es así, y de pronto la vemos así, media redondeadita, obviamente hay un efecto. Y eso lo han visto ustedes, de repente se acuerdan de la imagen en C de lo que es la segunda porción del duodeno, cuando la cabeza del páncreas sencillamente le forma una muesca tremenda a lo que es el intestino, a la segunda parte del intestino delgado. Entonces, eso de ahí es una de las posibles ideas que nosotros tenemos que ver. Cuando la trayectoria no sigue más o menos una secuencialidad, o de pronto, como vimos hace un rato con uno de sus compañeros, sencillamente las arterias son como tubitos que no van a hacer, pueden hacer curvas, pueden hacer ¿cómo se llama? Meandros, como si fuera un río, pero no pueden hacer retorcijones, o sea, no pueden hacer como tipo tirabuzón. Entonces, esa imagen en tirabuzón es de una arteria aberrante. La arteria aberrante generalmente linda con las malformaciones arteriovenosas. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver las indicaciones: aneurismas, anomalías congénitas, hemorragias digestivas, estenosis u obstrucciones, traumatismos, aterosclerosis, preembolización. Me voy a detener: hemorragia digestiva. Anomalía congénita lo vamos a ver en un rato. Hemorragia digestiva. ¿Por qué en una hemorragia digestiva yo tengo que hacer un estudio angiográfico abdominal? Es obvio, ¿no? Sencillamente está sangrando. Pero ¿cómo lo noto yo en el paciente? ¿Han escuchado ustedes de lo que es la melena? No la melena de los leones. A ver, ¿qué es? ¿Eliminar sangre nada más? Tibio. ¿De qué color es la sangre? Roja. Voy a decir azul y me llamaron. Roja. Perfectamente equivocado. La melena es prácticamente un signo en el cual sangre que está retenida producto de una hemorragia interna sale por ¿cómo se llama? Por las cavidades, en este caso rectal, sale por la cavidad rectal, pero con un color negro sale. O sea, es una mezcla también con parte de lo que ustedes están pensando que tiene el contenido, pero principalmente es porque ha estado retenida tanto tiempo. Y no solamente es coágulos, puede ser sangre viva. Dependiendo de eso, nosotros, y eso es tal vez la única en emergencia importante en intervencionismo, tal vez la única, es la presencia de hemorragias, y las hemorragias digestivas mucho más, porque como son pérdidas sanguíneas permanentes en el tiempo, que sencillamente está saliendo sangre, saliendo, el paciente cae de sus niveles de hemoglobina muy rápidamente. Suponiendo que le tomases uno antes de que comenzase la hemorragia, tenía 11. Al cabo de un par de horas puede tener 7, 6, o irse a niveles tan severos como 3 o 4 de hemoglobina que ya casi ni lo detectan las máquinas. ¿Qué tienen que hacer ahí? Transfusión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es una de las indicaciones. El otro, preembolización, cuando hablemos de embolización lo vemos. Siguiente. Riesgos y complicaciones, muy rápido. Sangrado en el sitio de la punción. Ya dijimos que se hace la punción a nivel de la arteria femoral. Hay que tener cuidado porque a veces en eso de estar
tratando de darle a la arteria, pues obviamente traspasan la arteria, para eso hacen una compresión. Pero sencillamente hacen mal la compresión y, digamos, están comprimiendo acá y el huequito está a un costado. Entonces, en vez de comprimir, está saliendo por un costado y se forma un tremendo hematoma. O dos, de tanto a tratar de acceder con la aguja, lo que han hecho es lacerar parte de la arteria. Después entraron en un huequito, pero laceraron un poquito, entonces después de un rato se forma una tremenda bola y el paciente tiene alrededor de lo que es la pierna, el muslo, perdón, sencillamente una tremenda colección de sangre que tiene que ser drenada después, pero primero tiene que ser, ¿cómo se llama?, solucionado esto de detener la hemorragia. Entonces, esa es una de las complicaciones. La otra es la formación de trombos. Obviamente, sencillamente volvemos a los pacientes tromboembólicos, los pacientes que sencillamente tienen el mismo hematoma, la sangre está detenida, se agrupa y forma coágulos. Hay que tener cuidado con eso. La formación de émbolos, por lo mismo, los trombos llaman a los émbolos. Disección de un vaso, también, definitivamente la laceración de parte de las paredes de una de las arterias puede producir una disección del vaso. Infección. Todo agente externo que trata de ingresar al organismo o es ingresado al organismo, ya sea vía retrógrada, ya sea vía percutánea, o sea, por función, de todas maneras arrastra componentes patógenos que pueden sencillamente infectar. Casi, obviamente no quiere decir de que el material, puede ser que el material no haya sido desinfectado, si es que es material reutilizable, o de pronto sencillamente ha tenido malas condiciones de guardado, o sencillamente está en un ambiente contaminado, o muchas cosas más, y todo eso arrastra agentes patógenos y puede haber infección en el sitio de la función y que puede pasar a la parte sistémica también. Reacción al contraste, vuelvo a decirles, relativa, pero cuando pasamos de los niveles normales de 300 centímetros cúbicos, puede haber algunos pacientes que pueden hacer reacción a pesar de estar controlados, monitorizados, todo, pueden hacer reacciones. Las más graves que podemos tener son, ¿cómo se llaman?, los reflejos vasovagales, lo que son los edemas de glotis y sencillamente la muerte, ¿no? Un paro cardiorrespiratorio y adiós. ¿Qué hicimos? Cuando hay un abordaje vía axilar, el riesgo que se puede dar es el dañar alguno de los nervios y con ello ocasionar problemas de tipo ya neurológico al paciente. Se puede lacerar o se puede cercenar prácticamente alguno de los nervios. Cuando los accesos son malos o ha habido una mala técnica. Puede haber un espasmo arterial. Esto es frecuente. Las capas de lo que es la arteria tienen una capa muscular, obviamente que sí. Entonces, como toda cuestión muscular, si tú le aplicas una presión o le haces una injuria, puede reaccionar haciendo una contracción. Imagínense que sencillamente han entrado a una arteria, han trajinado con guías, catéteres y todo lo demás, entonces la arteria puede hacer un espasmo. Y a veces es una de las complicaciones severas porque sencillamente hemos hecho todo lo posible para tratar de destapar una arteria y sencillamente después hace espasmo. Por ello, esto también tiene una solución fácil. A todo paciente que sencillamente se le hace este tipo de procedimiento se le da un agente o un medicamento que permita aumentar su irrigación, distender más la arteria, o sea, antiespasmo, vamos a decir, ¿cómo se llama? Medicamentos que evitan el espasmo o que lo controlan. En el abordaje translumbal desde hace muy poco puede haber la complicación del hemotoras o una hemorragia rectoperitoneal. Muy pocas veces, creo, no sé si alguno de los que está en mi grupo lo llegó a ver, sencillamente la vez pasada tuvimos un caso de que a un paciente que le habían colocado un CBC, un CBC LP a nivel femoral, ¿saben de lo que estoy hablando? Esa fue la clase pasada. De larga permanencia. Entonces, esto de aquí, en determinado momento, producto de una manipulación inadecuada o de la mala calidad del producto, puede romperse. La vez pasada hemos tenido un paciente al cual se le quedó parte de la guía que estaba tratando de acomodar un catéter, parte de esa guía se quedó ahí.
¿Saben cuánto de guía recuperamos? Este tamaño de guía. La guía estaba metida hasta casi lo que es la arteria pulmonar. Desde acá. ¿Okay? Entonces, ese tipo de circunstancias, si quieres, préndelo, yo puedo levantar un poco la voz. Por un rato, si quieres. Por un rato y 15 minutos y lo vuelves a apagar. También no nos queda mucho ya. Entonces, esto de ahí es uno de los problemas. Entonces, ese fragmento, que en algunos casos son más pequeños, algunas cosas, se puede convertir en un émbolo, ocasiona un riesgo permanente al paciente hasta que sea recuperado. ¿Cómo se recupera? Se introducen guías que a su vez pueden ser dobladitas o si no, una especie de canastilla. ¿Se acuerdan de la canastilla de Dormia que les hablé? Igualito se mete por un catéter, se mete por el costadito y se le agarra y se saca el material que se ha quedado ahí y se puede recuperar. Puede ser por pinza también o por cestas. Yendo más específicamente, la angiografía abdominal ya también lo que tiene es la posibilidad de entrar a ciertas arterias y con ello determinar si tienen algún tipo de lesión o alteración. Están viendo dos imágenes ahí. La primera es una radiografía renal normal, en la cual están viendo la arteria aorta. Es un naciente de lo que es esta. Ah, no, acá no tienen el dedito. La naciente de la aorta y la naciente de las arterias renales. Asimismo, abajo están viendo parte de lo que son la mesentérica inferior y muy por acá la mesentérica superior, aparte de una arteria que llamamos polar. Hay que diferenciar bien algunas estructuras que son normales y otras que son anormales. Miren esta arteria que va para acá, también va al riñón, pero no es una arteria renal, no se le llama arteria renal, no, nada, sino le llaman polar. A veces está arriba, a veces está abajo, a veces está en el polo superior o a veces en el polo inferior del riñón. En las otras dos imágenes está claramente definido cuál es el problema. En la de arriba dice estenosis. ¿Ven ustedes la estenosis? Justamente está en la naciente de lo que es la arteria, está prácticamente casi apegado al ostium. El ostium es el orificio de entrada a una zona. En este caso, en el ostium renal, están viendo una disminución considerable. Si este es el calibre normal, ¿cuánto de reducción creen que hay ahí? ¿20%, 30%, 90%? 90, 80, 70, 50 dicen por ahí. Es casi 80, 90, hasta un 85, 90% de reducción de calibre en este tipo de pacientes. Muy bien, y luego tenemos procedimientos que ayudan . Procedimientos que van a ayudar a combatir eso. Ya creo que he sido muy buena gente, como una identificando. Y se puede molestar y se puede quitar. Ok, entonces tenemos que esto de aquí se soluciona. Puede ser por la angioplastía, la ATP, o la colocación de un stent, o la mezcla de ambos, la ATP más stent, como vamos a ver en algunas imágenes. Arteriografía selectiva, como la arteriografía tromboceliaco, como lo vemos aquí. Se llega por cateterismo a la arteria aorta, se llega al ostium, a veces con catéteres especiales. Miren este catéter cómo está doblado sobre sí mismo. Es un catéter llamado Simmons, en el cual sencillamente no se puede entrar así porque el ostium del tronco celíaco está orientado hacia abajo. Tú no puedes entrar con un catéter Cobra o con otro catéter. Y necesitas entrar ahí, entonces lo que hacen es subir con un catéter que tiene esta característica, tiene una curva así y todavía un ganchito, una especie de ganchito. Son catéteres especiales que de acuerdo a las características de lo que es la arteria, se puede acceder a ellas. Vemos las tres ramas, miren esta sería la rama del tronco celíaco, esa es la esplénica. La otra rama, hepática, ya está. La gastroduodenal, algunos llamados también gástrica izquierda, coronaria estomática, son algunos de los tres nombres que puede recibir. Muy bien,
Acá tenemos el detalle ya también, otra vez en este caso con un catéter multipropósito, nada más que no tiene mucha curvita porque la orientación del ostium de lo que es el tronco celíaco estaba bien posicionado y podemos ver igualito una arteria, miren que forma todo un bucle hacia lo que es la zona del vaso, de la arteria esplénica, y la arteria hepática más o menos en una forma regular. Aquí tenemos que tener cuidado con lo que dije. Hace un rato dije de que sencillamente las arterias no deben hacer esta trayectoria. Ojo con lo que voy a decir. Aquí estamos viendo un plano, está comprimido. Esta arteria puede parecer de que está toda superpuesta, sin embargo tú cambias de plano y va a parecer que tiene esta característica, haciendo meandros, haciendo pequeñas curvas sobre sí misma, sin necesidad de hacer todo un círculo. Ahí pareciera que está en círculo, pero no necesariamente lo es. Siguiente, por favor. Dentro de la patología vascular, siguiente, ahí estamos, la presencia de aneurismas. Son sacos llenos de contenido que puede ser de diferentes tipos. Pero en sí, ¿qué es el aneurisma? El aneurisma es la dilatación de un vaso que puede estar comprometido por una o más de sus capas y que su principal riesgo es sencillamente que el aneurisma se rompa. O sea, la ruptura del aneurisma es la principal complicación que puede haber y en determinados casos, dependiendo de dónde esté situado el aneurisma, la cantidad de flujo que pasa por la arteria, que es donde se produce el aneurisma, puede conllevar a que el paciente muera al cabo de algunos, no digo minutos, pero sí sencillamente tal vez un par de horas y se muere. Dependiendo si es el cerebro o si es en la aorta abdominal. Si es en aorta abdominal, es al cabo de algunos minutos nada más. Cuando se rompe la aorta, sencillamente, explota un aneurisma a nivel de la aorta, la muerte es a los 3-4 minutos, ya está. A pesar de que sencillamente se puede hacer algunas cosas de ayuda, pero solamente lo ayudaría bien si estás en sala de operaciones ya con la arteria abierta, que también ha pasado. No estuve directamente en el momento que explotó la arteria, pero sí estuve en el momento siguiente en el que querían hacerle un control angiográfico en sala de operaciones a un paciente que había tenido una, ruptura de aneurisma, y lo estaban solucionando de manera quirúrgica. No sé si por mala praxis o por la elevación de la presión a nivel de esa zona, el aneurisma se dio y se rompió. Todo estaba lleno de sangre, agarraban con aspirador, chupaban todo y la sangre se iba a montones, se acumulaba ahí, y por el otro lado le estaban pasando sangre también a montones a ese paciente. O sea, le hicieron una transfusión que prácticamente le cambiaron toda la sangre, porque a esa paciente le pasaron, desde el momento que yo vi, alrededor de 12 unidades sanguíneas. 12 unidades, así que es una tremenda cantidad de sangre. Las unidades sanguíneas no son de 1 litro, por si acaso, tampoco, son 250 centímetros cúbicos. O sea, 12 equivale a 3 litros, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces, ¿qué puede tener de contenido el aneurisma? Sangre líquida propiamente dicho, o sea, la sangre normal que entra a veces haciendo remolinos a esta zona, sale de acá, debería pasar para acá, pero entra aquí y forma círculo. Son ¿cómo se llama? Cuestiones que hacen de que todavía incluso la pared, si está comprometida solamente una, pueda dilatarse. Es como lo que yo llamo, por ejemplo, cuando usted juega carnavales, sencillamente le ponen su globito, bueno, no sé si ya lo hacen, sencillamente directamente del caño y el globito se va dilatando. Puede pasar de que en determinado momento se hace tan delgado ya el plástico, el globito, que sencillamente la pared se rompe y explota. Es lo mismo que puede pasar con un aneurisma. ¿Okay? También podemos haber coágulos blancos. ¿Se entiende coágulos blancos? Entendemos todo lo que sería, acá habría que entender, según el autor, a los coágulos que sencillamente, entendemos la palabra coágulo, según el autor, como el adosamiento de ciertas células que sencillamente producen una formación que tiene ciertas dimensiones. O sea, quiere decir el agrupamiento de ciertas células que pueden producir una imagen como si fuera de un tronco.
Eso de ahí ocurre cuando, ¿y por qué blanco? Porque sencillamente no tiene que ver con los glóbulos blancos, sino con las placas ateromatosas. Las placas ateromatosas que están adheridas a la pared pueden estar también flotando, vamos a decir, dentro de lo que es una zona neurismática. Y en algunos casos, sencillamente, puede comprometer, como les digo, los aneurismas, parte de las túnicas, ¿no? La túnica media o musculoesquelética es la que a veces es la que hace de que todavía, si tiene todavía algo de tono muscular, se pueda preservar ese aneurisma y no explota. Siguiente. Etiología. Causas traumáticas, puede ser por esfuerzos repetidos, desgarro de pared por fragmentos óseos, proyectiles, fragmentos óseos. O sea, en caso de fractura puede romperse un aneurisma. Hay una entidad, o sea, para no hacerla muy larga, para que no piensen mucho también, porque creo que el calor les puede afectar. No, en verdad puede afectar. El pensar más rápidamente, no los efectos finales. Entonces, miren, una de las características, díganme, una de las características óseas que se ve en la artrosis. No, otra. ¿Ah? ¿Qué? Nada. Voy a pasar semio o voy a decirle a Celso que tome otro examen. Una de las características casi clásicas que diferencia todavía con lo de la artritis es una formación ósea. Es la formación de osteofitos. Los osteofitos, que en la columna tienen dos nombres todavía, los propios osteofitos marginales, que son los famosos picos del loro, o la formación de puentes óseos, que son los llamados sindesmofisios. ¿Ok? Esos están en la columna. ¿Por qué el profesor trae esto? ¿Por dónde discurre la aorta abdominal? Desde la torácica. Por la cara anterior de lo que son los cuerpos vertebrales. El cuerpo vertebral está ahí y la arteria aorta está acá. Por asociación, alguna formación osteofitaria sencillamente puede afectar la aorta y hacerla, lacerarla, cortarla o sencillamente también desplazarla y complicar un poco su flujo normal. Entonces ahí tiene relación esto que les digo, los desgarros de la pared por fragmentos óseos. ¿Ok? Muy bien. Patológicas, la sífilis, el paludismo, el alcoholismo, la arteritis aguda y bla bla bla, un montón de indicaciones más que pueden afectar lo que es la presencia de aneurismas. ¿Qué tipo de aneurismas tenemos? Aneurismas de tipo saccular, fusiforme o los llamados pseudoaneurismas y también los aneurismas, y abajo otras características, los aneurismas disecantes, los aneurismas que forman sencillamente una separación arterial, de la pared arterial. Muy bien. Acá una imagen de un aneurisma bastante pronunciado. Este es de tipo cerebral, en el cerebro, son algunos de los conocidos. Pero a esto iba, con la pregunta que hice hace un rato. Aneurisma saccular, aneurisma fusiforme, de forma fusiforme. Las características son totalmente distintas, pero una de ellas se llama falso y el otro es verdadero. ¿Cuál de estos dos es falso? Este, lo sacamos por votación porque la mayoría no está convencida. Vamos a una situación más. ¿Por qué llamarle falso y por qué llamarle verdadero? El verdadero va a comprometer las tres capas de la pared de la arteria. Eso quiere decir de que sencillamente va a tener un desplazamiento o un abombamiento o mayor diámetro, va a crecer el diámetro, pero con sus tres capas preservadas. Mientras que lo que es el aneurisma
falso, el falso aneurisma, va a comprometer una o dos de las capas y que le va a dar la posibilidad de que sencillamente solamente por un lado comience a hincharse, comience a dilatarse. ¿Ok? Entonces, bajo ese precepto tenemos de que esto de aquí es un falso aneurisma y este es un aneurisma verdadero fusiforme. Generalmente los verdaderos están dados en la arteria aorta, principalmente. Pero, sencillamente, no son los únicos. Yo he visto aneurismas fusiformes a nivel de la arteria hepática, fusiformes también a nivel de cerebro, muy rarísimos, pero también hay. Estos de acá son muy comunes, ¿dónde? En el cerebro. Generalmente esos son los que tenemos en el cerebro. Muy bien, siguiente, por favor. El aneurisma aórtico como tal, esto ya lo acabo de diferenciar. Vamos a saltarnos esta diapositiva. Vean estos tres ejemplos, en aorta ascendente y en aorta descendente. Claramente está definido que el de la izquierda para ustedes es en la aorta ascendente, está una dilatación, es un aneurisma verdadero o falso. Es un aneurisma verdadero pero medio mentiroso, porque quiero ya adelantarles una cosa antes de que vayan a la siguiente imagen. Hemos dicho que tiene las paredes preservadas, o sea, compromete las tres paredes, pero generalmente, no siempre, generalmente es un abombamiento simétrico. Aquí, si ustedes lo ven allá, hay un lado que está más o menos preservado y hay un lado nomás que se está haciendo la compra. Pero por lo alargado, por lo fusiforme, todo, sencillamente sí, podemos asumir de que esa zona ese tipo de aneurisma es un aneurisma verdadero. Pero cuidado con este. ¿Verdadero o falso? Falso, a todas maneras. ¿Por qué? ¿No tiene continuidad? Pero está para los dos lados. Exacto, falta disociar. Exacto, o sea, eso es una superposición. Es como que yo tengo, esta es la arteria y tengo, este es el tumor. Perdón, el aneurisma. Tenemos el aneurisma, le he tomado una foto de frente y ¿qué parece? Que sencillamente está sobre esa zona comprometiendo los dos lados. Pero si lo veo para el costado, sencillamente voy a ver que está solamente de un lado. Ese es un aneurisma falso, es un falso aneurisma. A nivel de lo que es la aorta, ¿qué aorta sería esa? Es prácticamente la naciente de la aorta descendente. Muy bien. ¿Y la otra? ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Falso. Muy bien. ¿Entre qué zona está? ¿En qué zona está? Allá de la aorta. Más específico. A la altura de lo que sería la naciente del tronco brachiocefálico. ¿Okay? Siguiente, por favor. 5 minutos más y hacemos el primer receso. Ok, mire, acá estamos viendo radiografías normales, radiografías comunes y silvestres de la radiografía convencional y en las cuales también puede verse las dilataciones aneurismáticas. Esto no es el aneurisma, pero esta zona de aquí sí es el aneurisma. Acá, en este caso, es otro paciente, se ve claramente la dilatación. Este es el callado de la aorta, esta es la zona, ¿cómo le llamamos? El botón aórtico, y acá hay una zona que se ve, ojo, menos densa, pero con borde definido. ¿Qué me indica esa menor densidad? Que está sumamente dilatada y las paredes están delgadas. Por lo tanto, sencillamente, esto de acá en algún momento se va a romper. Una zona que es la que corresponde aquí, con detalle, estamos viendo de que es una dilatación aneurismática a nivel de lo que es, en este caso, la aorta ascendente en este paciente. Bien. Estos están claritos. Tanto estos dos, uno por radiología con
digital y el otro por convencional. Este con una estenosis a nivel todavía de la arteria ilíaca definitiva del lado derecho. Y son fusiformes alargados, son verdaderos, otro verdadero, pero ya también con una deformidad muy marcada. A veces esto también ocurre, o sea, no solamente que se ve como se ve allá, como si fuera alargadito, sino que tiene una terminación un poco redondeada. Por eso es que a veces son un poquito difíciles de definir para el ojo no experto. Para los especialistas sí. Por ejemplo acá, es ligeramente redondeada, pero sencillamente es alargado, es fusiforme. Entonces este es un verdadero, un aneurisma verdadero. Acá el detalle, ya también tirándolo un poco, sencillamente como lo vemos, que está comprometiendo toda la parte de lo que es la aorta abdominal. Dime. ¿Cuándo se hace operación con embolismo? Disculpa, ¿cuándo se hace qué? ¿Cuándo se hace una embolización? Buena pregunta, pero primero tendríamos que entender qué es una embolización. Me estás preguntando cuándo se hace una embolización. ¿Cuándo se ¿Qué es? pone eclipse? Ya, ibas. Ok, ibas a decir algo. Embolización es un bloqueo vascular. O sea, tú no puedes embolizar la aorta. Ojo. O sea, ahí ha habido un error en la pregunta. Lo que puedes hacer es colocación de stents, colocación de dispositivos que traten de hacer de que el calibre de la arteria trate de estar sencillamente en una trayectoria que no permita de que se siga dilatando ese aneurisma. La embolización ya también es un sistema en el cual se usa para lo que son malformaciones arteriovenosas o aneurismas saculares que pudieran estar en cerebro principalmente, como ya dije. Estas embolizaciones, como tengo ahí la clase y seguramente ya les han dado las diapositivas, estas imágenes de lo que son los aneurismas saculares en cerebro sí pueden ser embolizadas con diferentes tipos de elementos. Pueden ser con coils, pueden ser con, ¿cómo se llama? Onyx, que es otro de los elementos que puede servir. Y pueden usarse técnicas combinadas, pero a lo que iba es al hecho de que lo que es la embolización de aneurismas a nivel cerebral es parte de una partecita diferente de las ramas que ahorita estamos viendo. Esta es la parte aórtica y esta también le corresponde, a pesar de todo, le corresponde principalmente a los cirujanos vasculares, a los encargados de ver solamente aorta. La parte cardíaca, la parte superior, le corresponde solamente a los cardios. Nuestra parte, hasta cierto punto, bueno, digo nuestra porque es la que yo trabajo, principalmente es periférica. Involucra todo, pero desde las ramas más chiquitas, las que salen. Podemos ver la arteria carótida, podemos ver esta, pero si ya digamos más arriba de la carótida, también ya le corresponde a los neuros. Todos se han parcelado el negocio. Pero en líneas generales, volviendo terminando de contestar tu pregunta, la embolización es un procedimiento que bloquea las arterias. Lo que se hace acá son técnicas de colocación de endoprótesis vasculares. Bien, siguiente. Ahí ya la vimos. Hay signos característicos, puede ser, ¿cómo se llama? Otra de las preguntas interesantes, con esta radiología convencional, el famoso signo de la aorta desenrollada. Vean ustedes la imagen de la derecha y dense cuenta de la prominencia del botón aórtico. Ese botón aórtico más prominente, ¿qué me indica? Un paciente que tiene una hipertensión de larga data, o sea, de largo tiempo, y que condiciona una mayor fuerza cuando sale la sangre del corazón y la va en una pared débil, lo que va haciendo es elongarla. Imagínense, ¿cómo se llama? Un tubito plástico y que le mete gran presión, se chicotea, pero en este caso, como está unido al cuerpo, lo que hace es dilatarse y puede formar un aneurisma. Pero en este caso lo que estamos viendo es de que esa dilatación hace que la aorta se desplace, se vaya hacia otro sitio. Hace un ratito dijimos de que una de las complicaciones que puede tener una de las injurias que puede tener la aorta es de que espolones óseos le puedan comprometer y puedan lacerar de repente la pared de la arteria. En este caso, si ustedes ven, dijimos de que aquí está la columna vertebral,
y dijimos que la arteria aorta, el borde posterior de la arteria aorta debe estar coincidiendo con la parte anterior del cuerpo vertebral. Miren ahí, borde posterior de la aorta debería estar acá. Miren dónde está. Está totalmente fuera de su sitio, de tanta presión que se ejerce en un paciente que es hipertensivo de largo tiempo, ocurre este problema. Yo le tomo una frontal y una lateral al paciente, veo esto, signo la aorta desarrollada, ya sé que el paciente tiene una gran hipertensión, que a veces, sencillamente va a llevar a otro tipo de problemas también, como una de las cosas que también estábamos viendo es el hecho de otra de las patologías que podemos ver dentro de lo que es ¿cómo se llama? La aorta abdominal, principalmente, puede verse en diferentes zonas, pero principalmente en la aorta abdominal, es la llamada ateroesclerosis, prima hermana de la arteriosclerosis, pero con ciertas diferencias, como todas las primas hermanas, todas son diferentes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Esclerosis lo entendemos como endurecimiento. Estamos. Arterioesclerosis, endurecimiento de una arteria. Aortoesclerosis, endurecimiento de la arteria aorta. Estamos hasta ahí. Perfecto. Este endurecimiento, ¿qué puede traer como consecuencia? De repente ya lo han visto, de repente en alguna práctica lo han visto. Cuando hablamos de calcificaciones arteriales, hemos visto que la aorta se puede calcificar. ¿Producto de qué? Primero se endurece, se adosan placas, pequeñas partículas de calcio y de pronto sencillamente se forman placas y la aorta prácticamente tiene esa consistencia de hueso, se calcifica. ¿Qué condiciona esto? Cuando yo veo la radiografía voy a ver la aorta todavía que pasa así, está rígida, dura y de repente calcificada, tal vez disminuido un poquito su calibre, pero sencillamente sigue estando recta. Pero ¿qué pasa cuando ya no por fuera la pared se calcifica, sino por dentro hay ciertos elementos que se van adosando a la pared? La grasa se va adosando, va formando placas, va reduciendo la luz. La necesidad y por la fuerza que trae la sangre por la aorta, hace de que, a pesar de que el calibre se va disminuyendo, la sangre intente pasar. Por lo tanto, va a crear una fuerza que va a deformar la pared de la arteria y me va a dar imágenes arrosariadas típicas que son sencillamente acá algunas se están formando, pero estas son las más claras. Imágenes típicas como de cuentas de rosario que sencillamente me dicen de que este paciente tiene una ateroesclerosis. Ya no es la esclerosis arterial normal, endurecimiento y de repente formación de placas calcificadas. No, en este caso es la deformidad que sufre una arteria, en este caso la aorta, producto de la disminución del flujo. En el detalle que vemos al costado, vemos un corte de una arteria como tal. Vean, esta es la pared normal, la parte externa. Acá tenemos la íntima, que es la capa más interna, vamos a decir, de la arteria. Y cómo, sencillamente, aquí hay grasa semilíquida. Aquí se formó como un tabique, se está formando una placa ya completamente. Y cómo esto de acá en azulito es la luz de la arteria, que debía ser todo esto. O sea, la luz de la arteria se va cerrando, pero la presión tiene que ser la misma. Por lo tanto, ¿qué hace el organismo? Hace como se deforma para seguir dejando pasar la sangre. A veces no es suficiente y de todas maneras estos pacientes que tienen ateroesclerosis y también los de arteriosclerosis, pero principalmente estos, disminuyen el flujo distal y hacen que de todas maneras tengamos pacientes que tengan problemas de isquemia a nivel inferior. Ya, termino con esta, que es la última de la ateroesclerosis, un poquito más de detalle de las imágenes, cómo se vería un coágulo dentro de lo que es la luz arterial, o también un coágulo sanguíneo, pero nosotros estamos hablando de ateroesclerosis, entonces tendríamos que ver eso. Son placas que prácticamente están dentro. Hay algunos pacientes que tenemos la mala suerte de que no acumulamos grasa externamente.
los gorditos, sencillamente su grasa se ve, sus llantitas, en sus Michelin que tienen en sus rueditas acá. Pero hay otros tantos, que es lo peor, que sencillamente la acumulan adentro y la acumulan dentro de sus arterias. Y eso es lo peor que puede haber. Entonces, en los pacientes que tienen elevados niveles de colesterol, eso se acumule afuera. Creo que con esa, por el momento, sí, por el momento vamos a dar un descanso. Esto lo vamos a continuar en la siguiente parte. Okay. Entonces, como les decía, vamos a continuar. Miren, el estudio radiológico, o sea, la parte intervencionista, justamente tiene su razón de ser, como lo dije la vez pasada, en intervenir, en tratar de solucionar. En tratar de solucionar los problemas, justamente parte de las soluciones implica aplicar cierto tipo de procedimientos especiales. Tenemos entonces, por ejemplo, que hemos hablado de las patologías un poco, de las patologías de lo que puede haber a nivel vascular. Pueden ser las estenosis, pueden ser los coágulos, pueden ser los aneurismas. Todavía no hemos hablado mucho de las malformaciones arteriovenosas, que es en la última parte, que no creo que vaya a alcanzar el día, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Y puede ser también, ¿cómo se llama? Algún otro tipo de patología vascular que implique que no se puede hacer una cirugía o la cirugía implica un riesgo mayor. Y si bien es cierto, la técnica intervencionista no siempre son mínimamente invasivas, acabo de demostrarlo con decirles en la mañana, por ejemplo, el hecho de aplicar medidas de contraste puede sencillamente implicar una insuficiencia renal. También les he dicho de que el riesgo que puede haber para las arterias, la manipulación, puede provocar también una hemorragia. Puede, ¿cómo se llama? Puede haber cualquier tipo de reflejo que pudiera inclusive poner en riesgo la vida del paciente, un reflejo vasovagal, le dije, que produce un paro cardiorrespiratorio y el paciente se queda frío ahí casi inmediatamente. Entonces, hay muchas cosas que sencillamente pueden hacerse, pero el intervencionismo lo que trata es darle alguna solución. Una de las técnicas más en boga todavía y que desde que nació fue un boom, sencillamente es la llamada ATP. No es Andina de Televisión Peruana, o sea, no es Canal 9 por si acaso, sino es la angioplastia transluminal percutánea, que es un procedimiento que, en pocas palabras, busca devolver el calibre de una arteria o vena también, o en general, si ya no le llamo angioplastía, puedo llamarlo de diversas formas, de acuerdo a la estructura que esté tratando de plastiar, o sea, de remodelar. Puedo hacer una ureteroplastía, creo que le dije, vimos las piloplastías. Entonces las plastías indican una remodelación. El uso de catéteres balón es obligatorio en este tipo de circunstancias. Ingresan por técnica de Seldinger y en líneas generales sencillamente vamos a tratar de solucionar problemas que pueden ser estenosis o oclusiones, que pueden ser producto de lo que es la arteriosclerosis o la aterosclerosis, algunas fibroplastías, arteritis o cualquier otro tipo de indicación que implique una disminución del calibre de una arteria. Específicamente vamos a hablar de arteria. Muy rápido, en el 1964, Dotter y Jodkins construyeron o diseñaron un sistema de catéteres coaxiales de teflón que permitía trasladar de una zona hacia otra más lejana catéteres. Por eso es decir que ellos, se puede decir que son casi el inicio de lo que es la técnica de lo que es la angioplastía, porque la angioplastía implica el entrar a una arteria. Antes entraba directo con un catéter y ese catéter es el que opacificaba, pintaba todo. Estos no, sencillamente crearon un sistema de catéteres que llegan hasta cierto punto y se le llama catéter portador, y de ese se puede desprender otro, se puede pasar otro por debajo y llegar a una zona más distal. No digo que son los creadores de la técnica de microcatéteres, porque esos son otros, microcatéteres y microguías, pero su diseño sencillamente contribuyó en parte a desarrollar nuevas técnicas. En el 74 se introducen ya los catéteres balón, que fueron introducidos, si mal no me equivoco, en Alemania por Grunzit y Hoff. El balón era de polivinilo, era muy duro,
podía ser inflado hasta un tamaño predeterminado, hacia un diámetro predeterminado. La inyección era manual. Se usaba a veces como ayuda los ¿cómo es? Esfingomanómetros, lo que antes sencillamente sería para medir la presión, las bombillas que elevaban la presión, y se utilizaba hasta 4 o 5 atmósferas. Se aplicaba con bastante seguridad y sin temor a sobredistender el hueso, que es lo que podría pasar, y obviamente un vaso comprometido puede romperse. Las indicaciones: enfermedad arteriosclerótica de la aorta distal y arterias ilíacas, pacientes que son pobres candidatos para cirugía, ya lo dije, puede ser muy riesgosa la cirugía, son pacientes muy ancianos, son pacientes que sencillamente de repente tienen un sangrado muy profuso, son pacientes que tienen problemas en la piel y después no se les puede coser, vamos a decir criollamente, no se les puede suturar, o sea, múltiples circunstancias que sencillamente harían que ese paciente no sea factible de realizar una cirugía. Lesiones de tipo fibroso a nivel de las arterias renales o en otras partes también, y obstrucciones arteriales por inflamación de las arterias o arteriales. Las contraindicaciones pueden ser las mismas que en las arteriografías en general: tolerancia al medio de contraste, reacciones adversas, descompensación del paciente, o sea que el paciente esté en mal estado general, pero algunas otras podrían ser relativas, como presencia de calcificaciones a nivel de la pared de la arteria, lecciones excéntricas, como son las placas ateromatosas, son lecciones excéntricas porque no están en el centro, sino están a un costado de la pared. O otras ya también que tienen que ver con la arteriosclerosis ulcerativa, en la cual sencillamente se comienza a horadar parte de la arteria, producto de que las placas bloquean la irrigación y la irrigación produce esos puntos de isquemia y luego necrosis, como ya más o menos hemos comentado hace un ratito. Aquí tenemos los catéteres de balón. Lo importante de los catéteres de balón, el reconocimiento, es de que tienen diferentes calibres, diferentes diámetros para la luz normal de cada vaso. Ya está, ¿qué les digo?, estudiado definitivamente, y sabemos por anatomía descriptiva principalmente, de que las arterias tienen tanto calibre en tal zona, y entonces ya el médico dice: este tiene tal calibre, sencillamente vamos a devolverle ese calibre, y se utiliza un tipo de catéter de balón que sea compatible con eso. Aparte de ello, tienen una longitud, o sea, todos los catéteres van a venir con dos parámetros: uno es el diámetro y el otro es la longitud. De acuerdo al grado de estenosis, hay estenosis que son muy largas, filiformes, y también para ellas hay ¿cómo se llama?, cierto tipo de catéteres balón. Si no, lo que se hace es, con el catéter balón se va para la zona principalmente la proximal, se comienza en la proximal, se sigue dilatando hasta llegar a la distal y devolver el flujo. Si se tiene un catéter balón largo, se hace de esa forma. Acá, por ejemplo, tenemos un detalle de lo que sería un esquema de lo que sería una arteria enferma. Tenemos la pared arterial normal, el endotelio vascular, la formación de una placa ateromatosa, inclusive de un coágulo, cómo van reduciendo la luz arterial. ¿Qué se hace con esto? Se llega por medio del sistema de catéteres a lo que es la zona problema, donde están las placas ateromatosas, se infla el balón y se consigue el restablecimiento. Ojo, las placas sencillamente siguen quedando, han quedado aplastadas, han quedado, se puede decir, comprimidas contra la pared, pero sencillamente siguen quedando. Y acá hay un arma de doble filo, vamos a decir. Cuando se hace el balonamiento, es posible que pedazos de placa puedan desprenderse y actúen, como ya vimos, justamente actúen como émbolos. Entonces, a veces una de las complicaciones inmediatas del procedimiento de la angioplastía es el embolismo a nivel de las zonas más distales. Estamos hablando de arteria, en este caso el embolismo es distal. Cuando hablamos de venas, el tromboembolismo es hacia proximal y es más peligroso, ¿ok? Entonces tenemos de que esto es lo que sucede normalmente. Otro detalle, igualito, tenemos acá la formación de una lesión concéntrica que disminuye la luz del vaso sanguíneo. Se llega con el catéter de balón de la dimensión correspondiente y del calibre correspondiente a la arteria, y se balona, se hace la distensión y se devuelve el flujo normal, supuestamente con el calibre normal, pero miren las placas como han formado como una elevación.
Esa deformidad definitivamente va a quedar. La arteria no la vamos a ver como si la hubiéramos otra vez limpiado. Hay un sistema, tenía un video, pero lamentablemente lo perdí con mi último USB que perdí, uno de los 40.000 que he perdido. Se me fue un video de lo que es un aterótomo. Un aterótomo es un sistema, ustedes han visto esos limpiadores de botella que antes tenían nuestras madres y nuestras abuelas. Son como unas cositas que tienen como pelitos puestos en un alambre grande, ¿no? Entonces tú entras y lo limpias y haces igualito es un aterótomo, sino que en vez de esas cerditas que tiene, son cerditas de metal, y en vez de darle la vuelta, que no podía darle la vuelta, tiene un sistema eléctrico en el cual sencillamente entra y hace esta operación, pero de manera tal de que sencillamente tiene un sistema de cierre de arteria, vamos a decir, como si fuera una especie de paraguas en la parte de adelante, y cuando hace esta operación y se desprenden las plaquitas, ahí sí se desprenden porque lo está limpiando con cerdas de metal, o sea, está limpiando todo ese como sarro que podría estar ahí, todo lo limpia, todo eso se colecta ahí, luego se cierra y sale igualito por el mismo catéter, se une al mismo catéter y sale. Este es un sistema limpiador de aterótomos, de ateromas, que es muy práctico. Dicen, después de tantos años que recién va a llegar a mi hospital, es posible que lo tengan en Brasini, no estoy seguro, pero sencillamente de pronto en otro sitio no sé si lo tengan, pero es mucho más práctico, más rápido, más efectivo, pero también si falla el sistema de seguridad, también obviamente puede causar serias complicaciones, porque si se desprende imagínense toda una placa teromatosa, sencillamente se desprende y se va a la zona más distal, tapona la parte de abajo y ya solito se le comienza a caer los dedos al cabo de unos días a los pacientes. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con esto. Riesgos o complicaciones. El principal riesgo de una ATP es la ruptura del vaso o la perforación del mismo, la embolia, la oclusión y disección del vaso. O sea, estamos hablando que el vaso se puede perforar, se puede romper, se puede diseccionar, puede viajar émbolos y puede ocluirse arterias distales a la zona de donde se está realizando la ATP. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ahí está el limpiador. Creo que no lo tenía. Bueno, antes tenía un video que era mucho mejor. Esto no es el limpiador de botellas, ¿eh? Es igualito, es la misma técnica. No sé a quién se le habrá ocurrido de repente a un médico que vio cómo limpiaban las botellas, todo. La cosa que crearon este dispositivo. Esto tiene un sistema de rotor que permite que estas cerdillas que son de metal giren a cierta cantidad de revoluciones por minuto, y metido dentro de la luz de lo que es el vaso sanguíneo lo elimina. Hay otro sistema más similar a este. Hay uno que tiene como les digo, una especie de paracaídas, o perdón, de cubierta, de paraguas en la parte anterior, y hay otros que tienen aspirador. O sea, van limpiando y van aspirando hacia el exterior sencillamente los pedazos de ateroma que pudieran quedar. Diferentes tipos de balón que podemos encontrar, ¿cómo se llama? Para todo tipo de arterias, algunos largos, miren, por ejemplo, este viene de acá hasta acá, este es aquí, más delgado, de diámetro. O sea, hay de diferentes tipos de balón para para casi cada una de las arterias que hay, ¿no? Dependiendo del calibre y del tamaño de la estenosis. ¿Para qué me sirve la longitud? ¿Por qué tan largo? ¿Por qué? Porque sencillamente uno con el catéter balón, en esencia, salvo que sea mucho más grande de lo que se tiene en mano, sencillamente lo que se hace es llegar a la zona donde está, digamos, este de acá tiene dos reparos radiopagos. Eso también es importante para el posicionamiento. Esto de acá permite posicionarlo en el vaso, y siempre la estenosis va a quedar en el medio. Siempre va a haber una equidistancia, se devuelve el calibre, y con ello sencillamente se restablece el flujo. A veces no es suficiente una sola insuflada, vamos a decir, una sola dilatación. A veces requiere hasta 2 o máximo 3 dilataciones para poder conseguir que se restablezca
el flujo del vaso. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que sería este tipo de procedimiento de la angioplastia transluminal percutánea. En este caso tenemos una angioplastia de la arteria femoral. Vean la arteria femoral a nivel medio y una estenosis que está causando una reducción aproximada de algo más del 50%, ¿correcto? A ojos nada más. Si este es el calibre normal, vean esto, es algo más del 50%. Entonces, ¿cómo se hace? Se coloca el catéter balón, se infla el balón de acuerdo a la zona que estamos viendo y luego miren cómo se restablece el flujo. Una de las maravillas que tiene nuestro organismo es que sencillamente resuelve situaciones que suceden en un determinado momento y te pueden ayudar a darte más tiempo, vamos a ser un poco dramáticos, más tiempo de vida hasta cierto punto. Se bloquea una arteria. ¿Qué es lo que debe pasar? Sencillamente debe haber isquemia y necrosis en una zona. Dependiendo del tipo de arteria, hay arterias que son de mediano calibre, otras de bajo calibre, pero digamos que sea una de medio calibre como sería la del muslo, la arteria femoral. Se bloquea o se estenosa al más del 70%, 85%, como vimos hace un rato 85%. O sea, el flujo va a disminuir en la parte inferior, ¿correcto? Significaría que la pierna se le comenzaría a poner, bueno, azul primero y luego comenzar a necrosarse al cabo de algunas horas. Pero el organismo forma esto, los sistemas colaterales, que buscan, mediante sistemas alternos, arteriales alternos, tratar de revascularizar en las partes más distales donde sencillamente ya puede devolver el flujo o llevar el flujo sanguíneo hacia esa zona que está comprometida. Pero lo interesante de esto es que esto es automático y cuando ocurre otra, o sea, cuando se soluciona este problema, las colaterales desaparecen. Inmediatamente desaparecen. Miren aquí. ¿Ven? Caso más patético y más, vamos a decir, más efectivo de este tipo de técnica. Miren la disminución, prácticamente 99.9, 90 y tantos % de reducción. Solamente que esta hilachita nada más, de lo que es el calibre normal. Se hace la angioplastia transluminal percutánea, miren todo el sistema para la recanalización del vaso y después prácticamente desaparece. Son resultados espectaculares, pero que sí se dan y obviamente se le puede salvar la vida al paciente, la pierna a veces, porque dependiendo si no hay flujo abajo, antes de que llegue a la gangrena, a la infección, se tiene que cortar la patita en la parte donde está más alto de donde normalmente está la zona de bloqueo. Entonces a veces es solamente los deditos, otra vez ya te llevas todo el pie, otra vez se te lleva media pierna, otra vez por debajo de la rodilla, por encima de la rodilla, media pierna y raro ya dejan la cabecita femoral, nomás un poquito de cuello, aquí arriba. O sea, aquí ya son casos muy severos cuando ya hay pérdida de irrigación. Cuando la ATP, a pesar de todo, no resulta eficaz, por diversos motivos hay una reestenosis, o sea, hay una recidiva de la patología, se tiene que buscar un sistema más permanente. En este caso se busca la colocación de un stent. Los stents en esencia son dispositivos metálicos, pero ya vimos en biliar que no necesariamente todos son metálicos. Dispositivos metálicos tipo red que permiten devolver el calibre a una estructura vascular. En este caso estamos hablando de las arterias. Estos stents lo que hacen es restablecer el flujo a las zonas más distales. Podría ser antes, ahorita todavía hay, pero sencillamente mucho antes teníamos dos tipos, el autoexpandible o el tipo expansible con balón. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos con un sistema de introductor muy especial, lo que hacen es ser soltados en la zona donde está la estenosis y solitos se abren a un calibre predeterminado. Muchos de ustedes conocen lo que es un bolígrafo y dentro del bolígrafo el resorte que está dentro. Imagínense que ese resorte que permite el desplazamiento de lo que es la punta del lapicero, esté dentro de lo que es,
¿Qué se me ocurre? Algo tan delgado, mucho más delgado que la carga del propio lapicero, porque el dispositivo va por encima de la carga del lapicero. Imagínense que esté dentro del lapicero, entonces tiene un sistema que lo coloca en posición y lo que hace es empujarlo y apenas sale, se abre. Vimos en una diapositiva, creo que cómo se abre un stent de vía biliar. Ya entonces me entienden lo que les estoy diciendo. Pero son autoexpandibles, o sea, ya sin necesidad de más, crecen o se ponen en el calibre, se colocan en el calibre que están predeterminados. Pero hay otros que no, alcanzan solamente las 3/4 partes de su distensión y requieren que por debajo se les pase un catéter balón y con eso se sobredistienda otra vez esta zona y ahí sí dándole el tamaño radial para el que fue creado, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Esto es importante. El uso de stent prolonga el efecto terapéutico de la angioplastía. O sea, le da mayor grado de durabilidad a lo que es una dilatación. En algunos casos se utilizan las técnicas combinadas. Se sabe que es un paciente que tiene problemas, que va a volver a formar placas ateromatosas, que, ¿cómo se llama?, es ya mayor de edad, no puede estársele haciendo a cada rato por procedimiento, todo. Entonces lo que se le hace su angioplastía, se le dilata la arteria y luego después de eso se le coloca su stent también ya de IAPA para que devuelva el flujo de manera más permanente y más prolongada. Otro ejemplo, acá tenemos una arteria dañada, disminuida en la luz arterial. ¿Cómo se coloca el dispositivo? Se coloca sobre la posición donde está la disminución del calibre, luego se abre el stent y ese es el resultado supuestamente visto por dentro, ¿no? ¿Qué características tiene que tener el stent? Que tiene que ser de una fácil colocación. Es más, ahora con los sistemas que tienen dos puntos radiopacos o líneas radiopacas en la parte proximal y distal del balón, lo que hace es dar una mejor visualización de dónde se le está colocando y hacer más efectivo la parte de lo que es el tratamiento de lo que es con el balón. Debe tener poco o nada de acortamiento. Bueno, normalmente se asume de que como están comprimidos en una estructura más pequeña que la misma, que ellos mismos, lo que puede pasar es de que no tiene el grado de sobredistensión o de repente se pueden acortar con el tiempo. Esto de ahí ha sido superado, o sea que esto de acá podríamos tal vez sacarlo, ¿no? Antes tenían un poco de acortamiento y podía suceder algunos contratiempos. ¿Tienen que ser radiopacos? Sí, tienen que ser radiopacos. ¿Por qué? Porque necesito verlos, cómo están funcionando, dónde los dejé y de pronto si puede haber una migración. Si ustedes recuerdan la clase de biliar, los dispositivos plásticos tenían unas aletitas, evitaba la migración. Estos no tienen aletitas. El problema de los dispositivos metálicos es que son reversibles, son como digamos como rombitos que están ahí. Esto está pegado a la pared. ¿Qué creen que hace la pared del vaso con ese dispositivo? ¿Disculpa? No. No. ¿Este elemento es propio del organismo? No. Es un cuerpo extraño, ¿no? ¿Qué hace con el rechazo del organismo? ¿Qué manda? Macrófago, ¿no? Se los trata de comer. Los trata de comer, entonces sencillamente lo engulle, entre comillas, lo interioriza, o sea, lo forma como parte de... O sea, no puede comérselo, no puede destruirlo, este metal, pero lo que hace es por dentro, por acá, comienza a poner esta parte de la parte de la pared, se comienza a rellenar también acá, por dentro, o sea, lo interioriza. Perdón. ¿Algo en la cabeza? ¿Algo? Sí, dígame. Y mujercita todavía. Ok. Tienen suerte de que están escuchando, no lo hubiera dicho suya. Ok, entonces lo interioriza y es un problema, ¿por qué? Porque estos stents ya no pueden ser retirados.
ya no pueden ser retirados. Por lo tanto, sencillamente son un serio problema cuando se interiorizan y de pronto eso mismo que está pasando acá, que se comienza a formar, vamos a decir, como si fuera tejido dentro, ya por dentro del stent, igualito va a volver a cerrar la luz de la arteria. Vuelve el mismo problema y ya más serio, porque ya no va a poder dilatar si tengo un stent ahí. Entonces ya lo único que queda es hacer cirugía para retirar el stent y ahí sí obviamente aprovechar y limpiar la arteria. Pero hay arterias que no son fáciles de limpiar. Así que definitivamente ya es un serio problema ya para esto, ¿no? Para eso también es que se crearon a veces dispositivos revestidos, como vimos en biliar. Los revestidos no tienen ese problema, no se interiorizan, porque la parte interna nunca se va a llenar no se va a adosar algo ahí y va a tapizar todo, no puede. Por el nitinol que tiene, o sea, el elemento que tiene ahí impide que sea, se me va la palabra, es cuando uno tiene una herida, produce una cicatrización y sencillamente se forma tejido que está regenerando esa zona, ¿no? Eso es imposible en los stent que son revestidos. En este caso sí es un problema. Flexibilidad longitudinal quiere decir que sencillamente sean flexibles en el sentido de longitudinal, pero vuelvo a decir que esto es relativo. Y ahorita los stent están muy bien acondicionados, ya son mucho mejores de lo que eran hace 10, 15 años, y se fijan en un sitio y tienen ahorita sistemas, o mejor dicho, dentro del propio stent vienen algunos, como se le dice, medicados, y evitan justamente de que las células se le peguen, las células que quieren comérselas se le peguen, o sea, prácticamente vienen como un repelente, vamos a decirlo de otra forma, tienen como un repelente para evitar de que eso ocurra. La fuerza radial, que es esto de aquí, tiene que ser constante, no puede haber un stent que tenga cintura, porque si no significaría que está malo. El sistema introductor tiene que ser, dice lo menor, tiene que ser lo mejor posible, lo más fácil de acceder, o sea, sistemas en los cuales se entra por el catéter, y tan sencillo como tener una especie de pajita, y con la pajita empujar el stent hasta el punto donde está. Y lo vas viendo radiológicamente o fluoroscópicamente, perdón, porque tiene los dispositivos de visualización que son los puntitos esos radiopatos. Y no trombogénicos, o sea, no forman trombos. En detalle, acá por ejemplo, los pasos este es un sistema expansible con balón, en el cual si empezamos acá arriba vemos todo por separado. Vemos el stent, vemos el catéter balón y vemos la arteria dañada. Se arma el balón con el stent como dispositivo, se enclava dentro de la zona problema, se hace la dilatación, se retira luego el balón y queda el stent colocado. Es sencillísimo como eso. Aquí otra técnica que es una angioplastía periférica, es una enfermedad periférica, vascular periférica. Vean la reducción del calibre. Acá se ve en otro tipo de detalle. Vean cómo sencillamente se coloca el catéter balón, se hace la insuflación y luego se coloca el stent. Estos dos tipos de stent, vuelvo a decir, son expandibles con balón. Hay algunos que son autoexpandibles, que son los que hay más ahorita. Unos ejemplos muy rápidos. Miren esta disminución de calibre tremenda que hay aquí. Se pasa el catéter balón con su stent, después esto es el stent solo. Miren cómo sencillamente al cabo de algunos meses el calibre vuelve a ser de lo más normal. Aquí otro caso, esta es la arteria aorta, la ilíaca y primitiva izquierda, y la derecha, no pasa nada. Al cabo de hacer después la colocación del stent, miren acá, y se nota la zona del stent, es bien, entre comillas más rígida de lo normal. Pero miren cómo soluciona el problema. Se devuelve el flujo a lo que es, en este caso, la arteria ilíaca común. Otro caso, la poplitea, en la cual había un problema, inclusive estaba formando o deformando, ¿cómo se llama? La luz arterial. Se coloca el stent, en este caso uno de 6 milímetros por 5 centímetros, y esta zona
pseudoaneurismática desaparece por completo. Aquí en detalle, pero solamente sin medio de contraste, y al cabo de algunos meses, cómo se ve la arteria. Otra solución espectacular, aquí vemos una estenosis larga de algunos cuantos centímetros, y cómo después de colocar el stent y los controles posteriores, al cabo de algunos meses, restituyen el flujo normal y se elimina el sistema colateral. Otro ejemplo, vean acá la principal arteria del muslo, ¿no? La femoral, y cómo se interrumpe bruscamente, vamos a decir. Y miren cómo las colaterales salen, tratan de recanalizar aquí, se coloca el stent y prácticamente se restituye el flujo. Entonces, solamente con la angioplastía, miren, acá solamente le hicieron la angioplastía transluminal percutánea, mejoró, pero miren aquí, con el stent ya es prácticamente solucionado el problema del flujo. Otra más, otra reducción tremenda de calibre, miren acá cómo estaba, con angioplastía no mejoró mucho. Estas zonas de vacío las ven acá, defectos de reflexión, esas son las placas ateromatosas, o sea, toda esta zona que le falta es la placa que está pegada ahí. Por ahí obviamente no pasa el contraste porque está pegado, entonces le forma estas como muescas. Y esto de ahí se soluciona colocando el stent y aquí. Posangioplastía y con stent. O sea, técnicas combinadas pueden ser usadas para solucionar el mismo problema.